¿Qué tal? ¿Cómo está? Como que se antoja ir allí al mar, ¿verdad? Allí al Caribe, playa mexicana, en este caso, quizá ya la conoce. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de estar ahí unos días y hermoso, hermoso la creación de Dios, donde en esas partes de nuestra república, pues el agua toma diferentes colores hermosos, la arena es muy am, finita, blanca, etcétera. Y gracias a Dios por los paisajes de nuestro hermoso país como México, no hay dos. Hoy vamos a platicar sobre la fe. Hemos estado hablando del fruto del Espíritu Santo y cuando se habla de la fe generalmente se refiere uno a una creencia profunda o una confianza en algo o en alguien, a menudo sin necesidad de una evidencia que se pueda tocar o pruebas inmediatas, ¿verdad? Uno puede decir, pues confío mucho, tengo fe en ese doctor o tengo fe en tal medicina o tengo fe en tal persona, en tal situación, pero en la vida cristiana, los que somos hijos de Dios, allí la fe es la creencia, pues, en Dios o en principios espirituales que aún la misma ciencia no puede entender, ni ha podido, ni podrá entender, ¿verdad? Mucho menos explicar. Fe es creer lo que no existe pero que está prometido por Dios en su palabra, en la Biblia. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dice otra versión de la Biblia, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Imagínense una evidencia sin verla, pues es fe, ¿no? Por eso, si mi fe o nuestra fe, hablando de los hijos de Dios, está basada en Dios, pues debemos conocerle más para poder tener, obviamente, más fe, que nuestra fe vaya creciendo, y eso se logra leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y no solamente leyendo, porque podemos ser muy buenos lectores, pero hay que aplicar hay que poner en práctica, pues, lo que dice la Biblia. Es como si usted dice, tengo fe en tal pastilla para tal enfermedad o algo, ¿no? Y usted la trae aquí nada más en la bolsa, nunca se la toma, ¿verdad? Nunca hace uso de ella. Entonces, pues, tiene fe, pero no practica. Entonces, es importante recordar que hablando de la fe cristiana, pues está basada en la palabra de Dios en los hechos que dice la Biblia, y ahí da sustento, da evidencia de las cosas que no vimos nosotros, pero que sí sucedieron, ¿verdad? Por ejemplo, la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. O sea, yo no vi cuando nació Cristo, yo no vi cuando Cristo murió en la cruz por mí, pero aún históricamente eso está documentado, ¿verdad? Entonces, imagínense, o sea, lo creo porque lo dice la historia y porque lo dice la Biblia, sobre todo en este caso. Entonces, la Biblia tiene evidencias y se pueden comprobar hechos concretos, momentos vividos por personas, por ejemplo, como Noé. Usted ha oído de Noé, la famosa arca de Noé y los animales y todas las historias bonitas que se han eh, sacado de Noé y sus hijos y el arca, pero mire, la construcción del arca que Dios le manda a Noé, porque iba a llover como nunca. Realmente algunos creen que no había llovido nunca, otros piensan que tal vez sí había llovido, pero no era algo tan común como ahora. Dice la Biblia ahí en Génesis que salía un vapor de la tierra que regaba todo el huerto. Entonces, como que la lluvia o no era conocida o no era muy conocida. No hay realmente algo que sea concreto allí. Pero deja de eso. Dios dijo, va a llover y Noé creyó y dijo, haz un arca, le dijo Dios, y Noé hizo un arca para salvar, ¿verdad? El arca es un tipo de Cristo, ¿no? El que se metía al arca, pues iba a ser salvo, ¿verdad? El que cree en Cristo será salvo, en fin.
Y Noé le creyó a Dios y predicó, va a venir tal situación, por favor, arrepiéntanse, crean en Dios, etcétera. Y la gente no se arrepintió y cuando vino la lluvia, ya sabe usted la historia, creo que sí, es bastante conocida, pues la gente se ahogó, ¿verdad? Y Dios salva a Noé en el arca. Bueno, yo no lo vi, pero creo, y Noé no vio muchas cosas y las creyó y actuó en base a la fe, a aquello que hemos dicho, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, la evidencia de las cosas que no podemos ver. No lo puedo ver, pero lo creo porque Dios lo dijo. Otra persona que tuvo fe de muchas que hay en la Biblia, Abraham, aquel hombre que Dios le dice, sal de tu tierra, deja a tus parientes y vete a la tierra que yo te voy a decir. Y en el caso de Abraham, pues no dijo, dame chance, o sea, o dime dónde es para pues, ver unos mapas o ver algunos videos, dime dónde, qué hace, llueve, no llueve, hace calor. No, dijo Dios, yo te voy a decir, tú dale. Y Abraham salió sin saber, dice la Biblia, a dónde iba. Entonces, Abraham obedeció, dejó su familia, recibió también la promesa de Dios de que tendría un hijo a pesar de la edad que tenía Abraham y de la edad que tenía Sara. En fin, es una historia que está en la Biblia y que nos reta. Abraham fue el padre de la fe, se le conoce así, porque él salió obedeciendo sin saber hacia dónde iba. Otro varón en este caso, que fue Moisés, que dice que, ya sabe usted la historia de Moisés, sus padres, cuando nació Moisés, como era varón, y el faraón había mandado matar a todos los niños, todos los varoncitos, pues los escondieron en una cesta, que después, por eso le llaman Moisés a las cestas esas de los bebés, ¿verdad? A las cunitas lo metieron en una cesta y lo echaron al río y la hija del faraón, por allí, cuando ella se bañaba, dice que lo encuentra, lo lleva, lo cría como su hijo, digámoslo así. Eh, Total que usted sabe que cuando Moisés crece, eh, de alguna manera es eh, retado a quedarse allí, aunque tiene que huir por alguna razón, pero dice que Moisés prefiere obedecer a Dios que quedarse en palacio del faraón y disfrutar de todo lo que a lo que tenía derecho o todo lo que se le ofrecía, dinero, fama, poder. Probablemente Moisés pudiera haber sido el faraón más tarde y él dice, no, Dios me está llamando a tal cosa, yo voy a obedecer a Dios. Fe, dejando todo, se va por lo que Dios promete que es mejor. Otro, en este caso también varón, se llamó Josué. Eh, la historia es muy larga, pero Dios le dice, cuando iban a conquistar Jericó, le dice, los muros de Jericó eran altos, anchos también, y Dios le dice, bueno, mira, un día agarra al ejército, unas trompetas y se van a dar tantas vueltas, X número de vueltas, asá, y después al final, después de tantos días dan vueltas y al final tocan las trompetas y los muros se van a caer. Y Josué, todo un guerrero, dijo, sí, ahorita, no, no dijo así, ¿verdad? Él obedeció en algo que pudiera parecer increíble, ¿no? Pues son guerreros, gente. Bueno, ¿a qué horas ponemos las catapultas o a qué horas las espadas? Dijo, no, 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 tú da más da vueltas y después tocas la trompeta y se van a caer los. Ok, y obedece por fe y pasa, y usted sabe que los muros de Jericó caen en obediencia y ejercitando la fe. Rahab fue otra, en este caso una mujer que ejercitó su fe, de las muchas mujeres que la Biblia también habla que ejercitaron su fe. Dice la Biblia en Hebreos 11 que fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida o eliminada junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella recibió o había recibido en paz a los espías. Los ayuda, les ayuda a escapar,
En fin, y cuando el pueblo de Israel ataca Jericó, ella es liberada por fe. Por fe creyó en Dios y ayudó a los hebreos. Y déjeme leerle aquí un poquito más ahí de Hebreos 11. ¿Cuánto más les tengo que decir? Decía el escritor. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, por la fe gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Fíjese bien qué más se hizo por fe. Cerraron bocas de leones. ¿Se acuerda de Daniel cuando fue echado al foso de los leones? No le hicieron ningún daño. Apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada, su debilidad se convirtió en fortaleza. Por eso es importante que leamos la Biblia, porque nuestra fe se va a acrecentar, nuestra fe será más grande con esos ejemplos que podemos recordar, leer, que son historia también, pero una historia viva y por si fuera poco, también podemos comprobar nosotros, los que hemos estado viviendo aquí en este mundo con la ayuda de Dios, pues ha habido situaciones en las cuales Dios se ha manifestado con nosotros y ha crecido nuestra fe, nos ha sanado, nos ha provisto, nos cuida, nos anima, nos levanta, nos consuela y eso hace que nuestra fe vaya creciendo en Dios. Así que es importante, no solamente la lectura de la palabra, sino recordar también cómo Dios cumple lo que promete. Así que la fe, termino con esto, es un fruto del Espíritu y la fe es solamente de la que estamos hablando, la fe como un fruto de la relación entre Dios y nosotros, es a través de Cristo. Cuando usted llega a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y en base a esa relación, a ese crecimiento, a ese conocer de Dios, a ese estar cerca, se va produciendo y que dan sentido a la vida aquí en la tierra. Porque podemos tener lo mismo todos en algunos aspectos materiales, pero fe, amor, gozo, paz, paciencia, lo que hemos estado viendo y veremos en algunos días más, pues no lo tienen todos, solamente los que creen en Dios, los que son hijos de Dios. Pues Dios le bendiga, nos vemos el viernes, Dios mediante. Hasta luego.